Y voy a compartir pantalla. Vamos a discutir sobre el tema de aplicación de los controles internos en pagos en efectivo. Bueno, aquí es efectivo su equivalente, ¿verdad? Usualmente en las empresas, digamos, si lo vemos en un proceso de una empresa, llámese una constructora, una oficina administrativa o de servicios, generalmente, digamos, cuando requieren los bienes o servicios, parten de una solicitud de compra, le llamamos, ¿verdad? Esta solicitud de compra se origina en ¿quién de ustedes en las empresas que trabajan elaboran órdenes de compra? Órdenes en sí, no, licenciado. Por ejemplo, en el área donde yo trabajo, mi área es shipping. Nosotros lo único que hacemos es una solicitud, por ejemplo, ya sea cambio de batería del equipo o mantenimiento del equipo, nada más. Ok, realizan una solicitud. Muy bien. Generalmente puede hacer que esa solicitud en alguna otra área termine convirtiéndose en una orden de compra, ¿verdad? También en las órdenes de compra, lo voy a explicar más o menos el proceso. Bueno, como lo decía el compañero, la solicitud de compra se origina en el departamento o en el área que tiene la necesidad, ¿verdad?, de ese bien o servicio. Entonces, esa solicitud de compra llega a un departamento o puesto encargado de las compras. Ese procedimiento, digamos, algunos lo vemos, podría ser compras, microcompras. Entonces, de ahí generalmente se origina una política de compras que tienen las organizaciones, las empresas. Esa política de compra, o ustedes dirían, bueno, pero ¿cómo podría ser una política de compra en una empresa bastante pequeña? Bueno, también sí, tenemos que elaborar una política de compra o tener unos procedimientos de compra. Parte de ahí de decir, bueno, ¿cuáles son como las compras, las microcompras o las compras normales, de rutina que le diríamos? Luego la otra es compras ya menores a tanto valor, tal vez solo requiere una cotización. Compras bueno, por ejemplo, podríamos poner las compras menores de 5.000 empiras, únicamente requieren una cotización. Después, compras de 5.000 en adelante, hasta 100.000 empiras, nosotros podríamos decir 2 o 3 cotizaciones. Y ya después, algunas veces, se pueden hacer otras políticas, como que, como eh, se le llama proveedores preferidos, por ejemplo, ¿verdad? Donde nosotros decimos, bueno, a nosotros nos preferimos trabajar con tal persona, con tal empresa, por algún motivo en específico, por la confianza, por la calidad del servicio. Entonces, en eso es importante también irlo revelando, ¿verdad? Y ya de ahí compra que si ya, digamos, se pueden convertir en una licitación privada, en otras en una licitación pública, en otras compras como que ya son más especializadas, pues también se requiere otro tipo de procedimiento. Pero digamos, y lo vemos en el día a día normal de la empresa, se genera una solicitud, un departamento genera una solicitud, ¿verdad? Esa solicitud se procesa y se pueden decir, se pueden hacer diferentes procesos de cotizaciones. Algunas empresas cotizan hasta 3, otras 2, otras 1. Yo creo que lo importante aquí es que ustedes reflexionen, es el objetivo de hacer todo el proceso es obtener el mejor bien o servicio, una relación entre calidad y precio, ¿verdad? No solamente únicamente precio, sino también calidad. Calidad, pues, en cuanto a durabilidad, en cuanto a mantenimiento. Entonces, digamos, ahí, y ahí se genera,
Después, una empresa puede generar orden de compra. Cuando las empresas tienen créditos con ciertos proveedores, se generan, esas órdenes de compra sirven para que los proveedores puedan entregar el bien o servicio. Y posteriormente, pues emiten la factura, ¿verdad? Pero para emitir la factura necesitan una orden de compra. Entonces ahí, otro de los controles es catálogo de firmas. ¿Quiénes van a ser las firmas autorizadas para poder comprar al crédito? De ahí, esa es la otra parte importante, ¿verdad? Que poder diseñar los controles, los niveles discrecionales de autorización para poder realizar ese tipo de cosas. Si no, pues es muy importante. Es muy importante, digamos, tener esos controles, ¿verdad? Muy importante tener eh, eh, esos controles y digamos, irlos... permítame un segundo que está mandando algo a la universidad. Ok, de acuerdo. Entonces, digamos, se hacen las órdenes de compra, se emiten las facturas, después esas facturas, si digamos, bueno, algunas son al contado, otras sí son al crédito, entonces, digamos, se emite un... Lo otro tema es que debe de haber una recepción. Se emite una factura y debe de haber como un reporte de recepción del bien o servicio, ¿verdad? Y ese es el proceso, digamos, con que se hacen con los pagos. Sí, para muchas empresas es muy importante acá. Si ustedes alguna vez han escuchado, los departamentos de compra cada vez son más valorados y por otra parte se les hace mucha conciencia en la ética que puedan tener, en la ética que puedan tener en cuanto a los procedimientos, como que asuntos de conflicto de intereses, que no puede recibir regalías de los proveedores, ¿verdad? Entonces, digamos, porque el área de compra es bien sensitiva, ¿verdad? Y cualquiera de nosotros tenemos que, si estamos en el área de compra, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Eh, no hacer cosas, no hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Eso, digamos, es como algo, en resumen, el cuidado que se tiene que tener. De tener en esa parte de las políticas de compra, tener un, digamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si usted está en un comité de compras y, y el que está ofertando para esa compra es un primo, un sobrino, un hermano, una hermana, un novio, novia? Entonces, digamos, ahí son lo que se llama conflicto de interés. Entonces, lo que se hace ahí es uno revela que hay ese conflicto de interés, que no puede participar en el proceso de selección o de adjudicación y se abstiene de participar, ¿verdad? Digamos, no quiere decir que no puede algún familiar suyo prestarle un servicio a la empresa, siempre y cuando la empresa lo tenga bien, sino lo que uno hace es como se abstiene de participar en ese proceso o lo revela para que no haya ninguna dificultad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante, digamos, esa parte, de tener eso bien cubierto el tema de conflicto de interés. Eh, en el tema del control de pagos, pues se evalúa, ¿verdad? De que y aquí también es muy importante, un poquito metiéndome de donde vengo, de este mundo, hoy, del tema de los impuestos, ¿verdad? Y hoy cada vez es más importante que se revise que la factura tiene el CAI, si el CAI el rango de facturación está vigente. Esa parte es lo que se tiene mucho que revisar.
tiene mucho que revisar y tomar mucho en cuenta, ¿verdad? Se comprueba la precisión, los documentos, ¿verdad? Y luego, bueno, cuando ya generalmente paralelo al procedimiento de las compras, va el procedimiento de pago, ¿verdad? Que por eso lo estamos viendo ahora, porque más por el proceso de pago que salida de dinero. Por ejemplo, ahora que se utiliza mucho la transferencia, es muy importante es muy importante contar con una autorización a quien le vamos a depositar, que hay una autorización en el sentido que nos autorice la cuenta donde vamos a depositar, que nos indique el nombre de quién está la cuenta. Ese es otro punto muy importante. Mm, Bueno, en el tema de caja chica, también, aquí en las compras y en el caja chica, mucho ponerle cuidado porque en algunas empresas se va mucho dinero en este asunto, ¿verdad? No sé quién de ustedes trabaja en una empresa que tenga flotilla de vehículos. Bueno, en este asunto de flotilla de vehículos, en este asunto de flotilla de vehículos es muy importante, digamos, que las empresas cada vez más están poniendo controles sobre el combustible, el uso del combustible. Hoy las empresas están poniendo GPS para controlar el tema del tránsito, de un vehículo que justifique el gasto de combustible. Otras empresas lo que están haciendo también paralelamente que están suscribiendo convenios con los bancos están emitiendo tarjetas donde a través de esas tarjetas se puede, digamos, asignar una determinada cantidad a cada persona de ese vehículo y poder, digamos, justificar el gasto. Pero también ahí es otra parte donde muchas empresas están gastando mucho, invierten mucho dinero y los ahorros pueden ser muy significativos en ese tema, ¿verdad? Entonces también es importante que ustedes vean los controles de caja chica. eh, Ahora con ese tema del CAI, de la facturación, del nombre, se exige más y más, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, es importante que, digamos, ustedes lo puedan eh, ir viendo los controles que podrían estar estableciendo en esa dirección. Bien, ahí nos vamos a quedar, digamos, en cuanto al tema de efectivo y uso. Y eh, si ustedes ven contabilidad 2, lo que trata es sobre los activos corrientes. Yo como les mencionaba, los activos corrientes posiblemente en muchas empresas sean, sean activos que realmente pueden representar el 30%, 40% de sus activos en la mayoría. Pero yo creo que lo que es importante aquí tomar en cuenta es, algunos hasta más, lo que hay que tomar en cuenta es las veces que circula ese, ese activo
y cómo generan, ¿verdad? Por ejemplo, menciónenme 3 empresas donde el rubro de inventario es fundamental. ¿Qué rubro de empresas? El manejo de los inventarios es crucial. Las maquilas para empezar, licenciado. Ok, la maquila, muy bien. Otro rubro. Venta de ropa, licenciado. Ajá, ok. Venta de ropa. Combustible. De accesorios y cosas así. Ok, ya le capté. Bien, pues, de una tienda el inventario es su principal activo, ¿verdad? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Cualquier tipo de comercial también. Ujú. ¿Qué opinarían de la farmacéutica? También está. O Y farmacia, ¿va? De toda esa línea, la línea de salud. ¿Qué opinarían también del supermercado? Eh, ¿Qué pasa? Aquí no solo es el detalle de manejo de los inventarios como tales, sino el control sobre esos inventarios, sobre su rotación, sobre el tema de manejo de las mercaderías, es indispensable. ¿Cuánto creen que representa de los activos el inventario de un supermercado? ¿Qué porcentaje? podría decir que todo, licenciado, no. Un poquito más preciso, ¿qué porcentaje? Un 80. Yo diría que un 70-80%. Muy bien. Y el de una farmacia. Creo que ese sería lo mismo, o quizás llegando al 90%, porque recordemos que el medicamento tiene su fecha de caducidad. Ok, muy bien. Entonces, si ustedes ven, estas empresas y en los controles que puedan tener en sus inventarios es crucial porque se pueden dañar, son vulnerables al robo. Entonces, digamos, por ejemplo, igual usted decía una tienda como una joyería, por ejemplo, es bastante importante, ¿verdad? Estamos ahí en los supermercados, estamos en las farmacéuticas, estamos en... ¿Cuál otro decíamos? Pusieron un ejemplo. Ahorita no, o sea, se me olvidó. Ok, entonces digamos, iba con esos 2 ejemplos principales. Es el tema de, bueno, mencionaron las tiendas. eh, en una tienda quizás tenga la ventaja de que queda un poquito más de espacio, pero también es algo bien delicado también. En tecnología, por ejemplo, es crucial un adecuado manejo de los inventarios. Ahí sería más que todo porque recuerde que como ahorita estamos, bueno, hemos estado en una etapa de constantes cambios. Recuerde que hoy puede ser tecnología, ya dentro de unos 2 o 6 meses ya puede ser algo obsoleto. Sí, sí, sí. Sí, por eso, entonces digamos ahí es clave también los controles que,
se puedan tener, ¿verdad? Que se puedan tener en los en los inventarios. Entonces, digamos, es como lo decíamos, el 70-80% de su... Bueno, pero también hay un tema de los principios contables, ¿verdad? Entonces, vamos a repasar un poco de lo que mirábamos en el tema cuando hablábamos de principios o en el marco conceptual que nos habla la NIF, ¿verdad? Dice que hay un principio de consistencia, ¿verdad? Entonces, digamos aquí, la empresa debe utilizar los mismos métodos para valorar un inventario. Debe ser consistente. ¿Qué quiero decir con esto? No sé, bueno, de los presentes, ¿a qué tipo de método se está refiriendo aquí la norma de valoración de inventario? ¿Se recuerdan? Método costo promedio, método WEBS, método PEPS, últimas entradas, primeras salidas, primeras entradas, primera salida. Contablemente, ¿verdad? Bueno, lo que le dice la norma es que dice cualquier método que usted utilice debe ser consistente, ¿verdad? Ese es, digamos, lo primero. Es decir, que el que va a utilizar una vez, sigue utilizando eso. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque si usted hace un cambio, usted tiene que revelar ese cambio. Y tiene que decir cómo sería el impacto de ese cambio, como que si la empresa lo hubiera llevado desde el inicio. Y por otra parte le dice, mire, exprese cómo hubiese sido el resultado si estuviéramos desde ese cambio del inicio. Luego el principio de revelación suficiente, ¿verdad? Que hay que mencionar la obsolescencia de estos inventarios, cambio de tecnología en los inventarios. Eso es muy importante de mencionar. Y si ustedes ya lo hubieran visto, hay unas industrias que están más enfocadas a otras. Es decir, desde el punto de vista hay otras que están más, pues, ¿verdad? Más obsolescencia, hasta pueden ser más afectados. También ese tema, la importancia de información que sea verídica, ¿verdad? Y que por otro pueda ser comparable. El concepto de importancia relativa, ¿verdad? ¿Qué tanto impacta ese valor o esos valores en la vida de la organización? Por otra parte le dice, bueno, sea conservador, no se deben anticipar ganancias, sino se prever todas las pérdidas probables. En caso de duda, registre un activo al monto razonable más bajo y un pasivo al monto razonable más alto, ¿verdad? Es decir, tenemos que utilizar esos principios. Y bueno, aquí nos menciona tres, vamos a ver los métodos que tenemos, ¿verdad? Estamos hablando de los métodos de costeo de inventario. Primero, antes que todo, tenemos que recordar que inventario final es el número de unidades disponibles por el costo. Y el costo de los bienes vendidos es el número de unidades vendidas por el costo unitario.
vamos a orientarnos, perdón. Vamos a orientarnos a estos 4 métodos, pero principalmente a 3 métodos, ¿verdad? El costo promedio, primeras entradas, primeras salidas y costo de las últimas entradas, primeras salidas. Y también está el primero, que es costo unitario específico. El costo unitario específico es, por ejemplo, si estuviéramos en un museo de arte, donde lo que vamos a recibir es cada uno de los bienes. Prácticamente de una forma única. Flujo de efectivo para los 3 métodos de inventario, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha trabajado ya con estos métodos de costeo de inventario? Hola, hola. Yo no, licenciado. Muy bien, No, bien. Quiero hacer un énfasis bastante importante, que el método de costeo de los inventarios es algo muy independiente de la forma en cómo manejamos los inventarios. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que utilizáramos primeras entradas, primeras salidas, y estamos en una farmacia, en una farmacéutica. Entonces, contablemente, primeras entradas, primeras salidas, vamos a trabajar con los primeros bienes que entraron. A eso les vamos a dar salida, ¿verdad? Físicamente. Pero digamos, cuando contablemente, físicamente siempre vamos a buscar vender lo último es decir, lo primero que entró. Siempre y cuando ese activo que tengamos tenga más valor, el más fresco, o tengamos menos pérdida de perderlo, entonces ahí hay diferentes, ¿no? Pero lo que les quiero decir, digamos, es que si nos dedicamos a vender frijoles, los frijoles que vamos a vender son los que nos entraron en el mes de agosto. Aunque estemos en primeras salidas, ¿verdad? Aunque estemos en ese método. De últimas entradas, primeras salidas. Entonces ahí es lo que tenemos que tener. Que esto es un tema contable y no un tema físico. Supongamos que lo estamos utilizando en un supermercado y tenemos que nos entró carnes, que nos entró jamones, que nos entraron verduras. Vamos a buscar vender todo eso, lo primero que entró. Y por último, lo que va a entrar por medio de así, ¿verdad? Entonces, digamos, así vamos nosotros, vamos contabilizando. ¿Hasta aquí alguna duda? Solo consultarle tal vez si ya tiene subida esas diapositivas a la plataforma. No, se lo voy a subir hoy. Sí. No, ese no está subido. Con respecto, licenciado, al método PET, primeras entradas, primeras salidas, yo trabajo bastante con ese inventario, porque trabajo en una empresa que produce lácteos.
Ahora, ¿trabajan con ese método? A ver, ayúdenme en algo. ¿Trabaja bastante con ese método en el tema contablemente, así lo llevan? Sí, bueno, en el personal yo soy el encargado del almacén. Yo lo que mi trabajo es velar que la producción, por ejemplo, del 14 de febrero, si estoy en el día 20, que toda fecha 14 ya no esté en almacén porque es un producto perecedero. Entonces tiene que Es- primeras entradas, primeras salidas. Ahora, ahí lo que quiero yo resaltar, Jeffrey. Físicamente, usualmente vamos a utilizar primeras entradas, primeras salidas. Usualmente, ¿verdad? No, no voy a decir siempre. ¿Por qué le voy a poner no siempre? Por ejemplo, el que puede hacer que algún, algún inventario, le puedo poner el ejemplo de los vinos. Deme un segundito, que está lloviendo, permítanme, que voy a cerrar una ventana. Ya. Ok. Y Jeffrey, seguíamos con, disculpe, con su ejemplo. Digamos, en la mayoría de las empresas, primeras entradas son primeras salidas físicamente. Cuando hablo físicamente es que los lácteos que le llegaron, los primeros que llegaron son los primeros que van a salir. Ahora, no sé, y se lo voy a dejar de tarea a Jeffrey que consulte en su empresa el método de costeo de inventario. El método de costeo del inventario, si es un inventario promedio, el más utilizado es el costo promedio, el más utilizado. El costo promedio es el sistema de inventario para costear un inventario más utilizado, el promedio. Y ya luego vamos a ver las diferencias en primeras entradas, primeras salidas. Pero efectivamente, tal como lo menciona el compañero Jeffrey, físicamente los inventarios es necesario que lo primero que entró es lo primero que salga. ¿Por qué? Porque una empresa puede perder mucho dinero. Y no lo vayamos en el tema de una empresa, vámonos en el tema familiar, las compras en el supermercado o en el mercado. Si no manejamos bien adecuadamente el tema de inventarios, también podríamos ser afectados. Entonces, digamos, podríamos perder mucho. Entonces ahí yo les pido de que tengan esa, digamos, esa parte de que vamos a hacer una separación en el tema de lo físico eh, con el método de costeo de inventario. ¿Cuál de estos sistemas creen que genera más utilidad? ¿Y en qué caso? Yo diría que Mi pregunta es, ¿cuál de estos sistemas de métodos para costeo de inventarios refleja una utilidad mayor? ¿Y cuál refleja una utilidad menor? para efectos contables, Sí, en mi caso yo diría que el método promedio. método promedio genera una utilidad mayor. Sí, porque a veces ¿Alguien los más? precios varían. A veces los precios A veces los precios varían. generalmente varían. Generalmente. Es raro que se mantengan. Sí,
inclusive ahora con el COVID, los precios están variando más. ¿O no? Bien, les voy a dejar de tarea. Nos vamos a reunir el miércoles nuevamente. Voy a enviar, desde hoy ya voy a programar la reunión. Y les voy a dejar de tarea que lean sobre los métodos, estos 3 métodos principalmente. Investiguen cuáles son sus ventajas y desventajas de este método. Está en el capítulo 6 del libro. Y ahora comparto la presentación. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, Eli. Buenas noches. Buenas noches. Buenas-